tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, una vez más aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. ¿Usted se ha puesto a analizar que hoy en día los automóviles, las casas, los créditos, todo se lo ofrecen a usted en precio de dólares? ¿Se ha puesto usted a analizar que inclusive uno podría decir que esas ventas callejeras están dolarizadas cuando la gente todo lo vende en múltiplos de 500 colones, 1000 colones, 2000 colones? ¿Se ha puesto usted a analizar que en el tema ahora de si tenemos mini devaluaciones o si tenemos bandas y ahora nos hablan de una devaluación administrada, pudiera ser el mejor escenario para que Costa Rica tenga una dolarización de su economía de verdad? ¿Que es posible que este efecto de la dolarización nos pueda llevar a un escenario similar al de Ecuador, Salvador o Panamá? Sobre ese tema y la posibilidad de una dolarización de nuestra economía, vamos a hablar el día de hoy. En la presentación del programa les prometí que íbamos a hablar sobre dolarización. Un tema que se viene discutiendo en algunos estratos, que parece que regresa después de que en algún momento se planteó. Para ello he invitado a dos distinguidos economistas, financistas, banqueros, gente que conoce de economía. El primero de ellos, don Gilberto Serrano, quien es, aparte de lo que dije, director general del Banco Lafice, y al amigo, a Luis Eduardo Loría, que ya lo hemos tenido por acá, economista y director general de IDEAS. A ambos, bienvenidos a Noches sin Tregua, un placer tenerlos por acá. Sí, gracias, Claudio. Antes de empezar, salud por ustedes, por el televidente y por nuestras familias y por nuestro país. Ya regresamos. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasá de querer a poder. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted.
La dolarización, para mí que a veces se complica, ¿verdad? Parece un trabalenguas. Es una actividad o es un evento en donde se suspende o se elimina la utilización de la moneda nacional, en el caso nuestro el colón, y se empieza a utilizar una moneda extranjera, en este caso el dólar. Luis, en el país se ha vuelto a plantear desde la perspectiva de las devaluaciones monetarias, si es mini devaluación o si es una devaluación controlada por el Estado, la posibilidad de que dolaricemos. ¿Qué es exactamente, desde la perspectiva de un economista, de un conocedor, una dolarización? Bueno, yo creo que algo importante para el caso nuestro en Costa Rica es que ya la economía en Costa Rica está en buena medida dolarizada, ¿verdad? En Costa Rica es una economía que le dicen bimonetaria, funcionan los colones, funcionan los dólares, y las dos monedas cumplen todas las funciones que cumple el dinero. Sirve para ahorrar, sirve para fijar precios, sirve para cerrar transacciones, para firmar contratos, para hacer los planes de negocios. Entonces, o sea, ya Costa Rica, por decirlo así, está dolarizada más o menos en un 50%. Así que de lo que estamos hablando acá no es de ir y traer una nueva moneda, ¿verdad? Que sería, qué sé yo, que traigamos el euro, traigamos el yuan, ¿no? Aquí ya el dólar ha convivido con los costarricenses, se utiliza para cualquier cosa. Uno puede ir al estadio y comprarse una empanada usando dólares, así que ya estamos en eso. ¿Qué es lo que se conocería como una dolarización informal? Entonces ya en eso ya estamos avanzados. El paso que está pendiente y que yo creo que es el que vamos a discutir ahora es si ¿qué le conviene más a Costa Rica? ¿Dar el empujón para que se termine de dolarizar o introducir una serie de distorsiones, que es lo que propone el Banco Central, para dar marcha atrás y eliminar la dolarización? Lo que propone es un proceso de desdolarización. Si se quisiera avanzar en la primera alternativa de dolarizar oficialmente la economía, eso lo que significa, en muy pocas palabras, es decidir cuál es la moneda que va a usar el Estado, en este caso el Estado de Costa Rica, para sus transacciones. ¿Qué moneda va a usar para pagarle a sus proveedores? ¿Qué moneda va a usar para pagar los salarios a sus empleados, las pensiones y firmar los contratos, ¿verdad? Entonces, los privados, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier empresario puede seguir usando las monedas que prefiera. Si quiere usar euros, si quiere usar yuanes, si quiere usar libras esterlinas, pues adelante, ¿verdad? Entonces, lo único que se define es cuál va a ser la moneda que va a utilizar el Estado en adelante. Y como decía algunos amigos míos en Ecuador o en El Salvador, o sea, si uno ve actualmente casi todos los salarios altos de gerencia, en banca, en empresas multinacionales, están definidos en dólares, y los de la gente que está en niveles más bajos gana en colones. Pero eso pasa aquí en Costa Rica. Eso es lo que tenemos acá también. Entonces, lo que vamos a hacer es pagarle a todos en la misma moneda. Actualmente hay restricciones para quien se quiere endeudar en dólares a tasas más bajas si no gana en colones, si no gana en dólares. Entonces, si se dolariza, la gente va a tener esa posibilidad de acceder a crédito mucho más barato. Los economistas son ustedes, pero yo, Gilberto, normalmente me llama mucho la atención en las ventas, en los semáforos, en las ventas callejeras, entre broma y serio, y ahora en la presentación decía, yo siento que está dolarizado, todo vale 500 colones, que una bolsa de chiles dulces 500 colones, o si son un producto un poquito más caro, 1000 colones, pero todos son en múltiplos de 500. Desde esa perspectiva de esa dolarización que planteaba Luis en Ecuador, en El Salvador, también la dolarización está en Panamá, ¿hay alguna diferencia sustancial en la dolarización de esas tres naciones? Que es un tema interesante. En gobiernos de izquierda, en Ecuador,
no se ha hablado nunca de volver a la moneda original. Ahora que hay un gobierno de izquierda en El Salvador tampoco. Y en el caso de Panamá, pues sí, hace mucho tiempo está el dólar fluctuando y existe todavía el balboa. Yo inclusive a veces oigo a los panameños que dicen son tantos balboas y al final de cuentas nunca veo un balboa. Lo que se ve son dólares, si acaso un cuarto de balboa es lo que uno ve. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay sustanciales en estas tres naciones de América Latina que asumen esa dolarización? Mire, el caso de Panamá es un caso especial, creo yo, porque Panamá, desde que yo recuerdo, ha usado el dólar como moneda oficial de corriente. Creo que la influencia americana por el canal pues, fue la que llevó al país a eso. Y ya es algo como natural. O sea, Panamá todavía hace 20, 25 años circulaban más moneditas en cuartos, en balboas, pero ahora ya eso se ha desaparecido. Yo creo que ya el balboa es algo como orgullo nacional, pero aparte de eso, que alguna gente lo menciona, ya no existe. O sea, en el caso de Ecuador y El Salvador, fue algo más planificado. O sea, hubo una planificación del gobierno y de las autoridades monetarias para hacer el cambio, y es reciente, ¿verdad? O sea, los dos son experimentos. En el caso de El Salvador, que es el que más conozco, digamos, El Salvador depende enormemente de las remesas familiares, que son en dólares, que vienen de Estados Unidos. Ese es el principal producto de exportación. Entonces, el gobierno decide que es más fácil manejar las finanzas públicas y el país, ya eliminando el colón salvadoreño. Y el caso de Ecuador fue una decisión también política. No sé exactamente cuál fue el trasfondo de eso, pero sí también fue algo planificado que lo implementaron hace unos años, ¿no? Entonces, yo me planteo la idea porque en alguna medida uno pudiera pensar que en gobiernos de izquierda, como en el caso de Correa, en Ecuador, se hubiese planteado desde un arranque la posibilidad de regresar a una moneda muy nacional, porque aquí hay un tema, Luis, que es clave. Para los que no sabemos de economía, podemos sentir que vos lo planteabas, Gilberto, ahora, ¿verdad? Una pérdida de soberanía, una pérdida de un simbolismo que representa una moneda, como en el caso nuestro el colón, y seguramente ahora que ya no circula con esa frecuencia en El Salvador, hasta nos sentimos únicos con esa moneda, con un nombre particular. ¿Qué hay de ese espacio de pérdida de soberanía a la hora de cambiar la moneda? Sí, miras, Claudio, que realmente en el tema de dolarización, la parte ideológica, izquierdas, derechas, realmente me parece que no entra a jugar. Es un tema simplemente de eficiencia y de cuáles son los objetivos que debería lograr la política monetaria y cambiaria, y simplemente con cuál moneda se pueden lograr mejor para beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, digamos, si uno evalúa, digamos, la calidad, ¿verdad?, de la política monetaria en términos de inflación baja y estable, y que se proyecta, ¿verdad?, que va a seguir así en el tiempo, en tasas de interés mejores, ¿verdad?, para beneficio de los ciudadanos, son áreas donde la dolarización ayuda mucho. También en lo que tiene que ver con la inserción del país en el comercio internacional, el atractivo para la inversión, la facilidad para el turista que viene acá. Cada vez que uno llega a un país extranjero y tiene que llevar sus dólares, que uno sabe cuánto valen, y se lo cambian por soles, por balboas, por balboas no hay ese problema, pero por cualquier peso, ¿verdad? Sí. Uno sabe que primero en cada cambio de eso le están robando, ¿verdad? Hay y al final cuando salís, qué sé yo, de Guatemala con los quetzales, querés devolverlos otra vez. ¿Qué hago con esto? Esto ya no me sirve en ninguna parte.
Entonces, bueno, había un premio Nobel de Economía de Robert Mundell que decía que hay más o menos unas 5 buenas monedas en el mundo y que el resto son un montón de monedas basura que en lugar de fuentes de estabilidad y credibilidad son todo lo contrario, son fuentes de inestabilidad y que incrementan la incertidumbre. Esa incertidumbre pues es mala para hacer negocios, incrementa los costos de hacer negocios, reduce el atractivo del país. Entonces la decisión no pasa tanto por un tema ideológico, sino simplemente un tema de eficiencia. Quiero yo tener en la bolsa una moneda sana, una moneda más fuerte, que pierde menos valor en el tiempo, o quiero una que básicamente me cobran un mayor impuesto cada año por utilizarla, que es el caso del colón. La gente más sencilla, Gilberto, que la gente más humilde, que gana un salario mínimo de aproximadamente 250.000 colones, que vienen a ser $500, empezaría a recibir, en vez de 250.000 colones, un cheque o un depósito en su banco de $500. ¿Cómo hace un país para ese proceso? ¿Es un proceso lento, o es un cambio abrupto de buscar los dólares para dolarizar la economía? O sea, ¿cómo haríamos para sustituir la cantidad de billetes en colones que hay circulando de inmediato, o es un proceso de años? Miren, no es un proceso, no puede ser un proceso de un día para otro, pero tampoco es un proceso de 5 años. Lo que hemos visto es que un proceso que puede durar 6 meses, 9 meses, pero sí tiene que tener una fecha definitiva de cambio. Eso es básicamente lo más importante, que no puede ser indefinido, que es cuando cada uno le dé la gana. Entonces, igual que se han hecho, que se hace el cambio de billetes, recientemente aquí en Costa Rica. Sí, empiezan a sacar los billetes de 1.000 y se dice a la gente que si no pierden valor. Correcto, exactamente así se hacen estos cambios. O sea, no hay mucha diferencia. Llega un momento en que cuando llega la moneda que se quiere eliminar al banco, hasta ahí ya no sale. O sea, se queda ahí, se confisca o se restringe y se cambia por la moneda nueva. Ahora, el tema de la soberanía hace pensar a alguna gente de que si nosotros empezamos a utilizar el dólar, toda nuestra economía no va a ser dirigida por el Banco Central, que es el que controla lo que vos hablabas antes, Luis, el tema de la inflación, el tema del valor del dólar, que es la función principal, si mal no entiendo, ustedes me corrigen, del Banco Central, y que todo lo va a empezar a decidir la Reserva Federal Norteamericana, y que el vaivén económico va a depender mucho más de lo que sucede en los Estados Unidos de que lo que sucede en Costa Rica. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, yo creo que es muy, muy importante esa preocupación, porque siempre sale en las discusiones. Y bueno, aquí me gusta agarrarme de una explicación que dio Eduardo Lizano en el 2008 en un artículo en la revista Actualidad Económica. Y don Eduardo explicaba, con la claridad que lo caracteriza, que realmente la soberanía de un banco central en un país del tamaño del nuestro es muy relativa. O sea, que realmente las decisiones que toma el Banco Central acá, ya hoy, usando la moneda que tenemos, los colones, dependen en muy buena medida de lo que haga la Reserva Federal. Si la Reserva Federal hace que suban los intereses, aquí suben los intereses. Eso no lo puede evitar el Banco Central. Entonces el espacio de maniobra independiente, llamémoslo así, que tiene el Banco Central es muy poco, es casi inexistente. Y que es más bien, digamos, lo que aporta el Banco Central local. Entonces, por decirlo así, con lo bueno y lo malo de las decisiones que toma la Reserva Federal, tenemos que vivir como estamos ahora, y tendríamos que vivir dolarizados. Pero actualmente, encima de lo que haga la Reserva Federal, se le ponen encima una serie de distorsiones adicionales que introduce el Banco Central para tratar de jugar con la política monetaria, que en muchos casos, como en el tipo de cambio ahora, lo que hace es manipular el tipo de cambio,
o introducir distorsiones como ahora quiere hacer con los encajes para préstamos en dólares, que lo que hacen es elevar los costos, es complicarle la vida a las empresas y a la gente que quiere hacer negocios en el país. Entonces, con la dolarización, lo que podemos hacer y lo que podemos aspirar no es a eliminar el impacto que puedan tener las decisiones de la Reserva Federal sobre el país. Con eso tenemos que vivir. Lo que podemos aspirar es a eliminar una serie de distorsiones adicionales que actualmente introduce el Banco Central. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Nosotros somos muy dependientes de la economía norteamericana, no solamente en lo que vos planteabas, sino también en el aspecto de la exportación de nuestros productos en nuestro principal mercado. Pero en todos estos espacios el Banco Central juega o ha jugado un papel importante, y pudiera ser que después de que termine el Banco Central de hacer ese cambio, Gilberto, que vos planteabas, de ir recogiendo 9 meses, 10 meses, un año, los colones, y que solo circulen a nivel nacional en vez del colón, del dólar,
¿para qué nos serviría el Banco Central después? Esa risa, hay un temor en decir la verdad, ¿qué debe serviría el Banco Central? Sí, o sea, siempre puede tener alguna función. O sea, yo pienso que el Banco Central aquí, como no puede hacer mucho, como dice Luis, o sea, realmente lo que puede hacer el gobierno, el Banco Central, las variables que puede manejar para aumentar la producción o promover el desarrollo del país son realmente muy pocas. O sea, dependemos en un 95% o casi un 100% de lo que pasa en el norte. De lo que pasa, no solo en el norte, de lo que pasa en todo el mundo, digamos. O sea, porque realmente Estados Unidos sí es importante, pero también hay otros países fuertes que también tienen una influencia en nosotros. Entonces, realmente lo que yo he visto últimamente, en los últimos años, es que el Banco Central ha tratado, en cierta forma, de asumir ciertos roles y ciertas funciones como para justificar su existencia. Su existencia. Entonces, yo creo que con o sin dolarización uno se podría hasta replantear qué hace el Banco Central. No, te pregunto porque es común que la gente, y me imagino que algunos de los que están viendo el programa, están en estos momentos pensando en Grecia, bueno, Portugal, otros, pero pensemos en Grecia, que es el caso más dramático en Europa, y que la gente dice que Grecia perdió un espacio de soberanía porque no tiene banco central, porque su moneda desapareció y hoy depende del euro, y que por lo tanto depende de lo que Alemania y la presidenta Merkel decida alrededor de la economía en Europa. Pero es que para mí el principal problema, cuando hablan de pérdida de soberanía, cuando hablan de todo ese tipo de cosas, es que los países no se dan cuenta de que una persona, si tiene 100 colones, $100 de ingresos, eso es lo que puede gastar. Entonces, pierden esa capacidad de gastar 110 o 120, de gastar lo que no tienen. Eso es lo que pierden. O sea, lo que hay en Grecia es un desorden fiscal de los mil diablos. O sea, ahí no es que pierden soberanía, lo que pierden es el despilfarro, el desorden fiscal y el desorden administrativo del país. O sea, ahí nadie controla nada. Y lo que tienen miedo los países, los gobiernos, es de perder el control o sentirse que pierden el control de la moneda y de la economía, estando en una economía dolarizada o estando en una economía eurorizada, digamos. Una de las cosas más importantes del euro es eso, precisamente, la disciplina fiscal, la disciplina que tiene que haber en los países para poder mantenerse dentro de la comunidad. Porque es común oír hablar de que el Banco Central en algunos momentos puede producir sus billetes, sus colones ante la necesidad de gastar más, circulante, de gastar más, lo que vos decías, ¿verdad? No, es que decirlo como es ante la necesidad del gobierno de gastar más. O sea, el Banco Central no necesita gastar, o sea, el Banco Central lo que hace es suplir los colones al gobierno para que el gobierno gaste. Entonces, y cada vez que el Banco Central imprime, todos los colones que vos tenés en la bolsa o en tu cuenta de banco pasan a valer menos. Automáticamente. Bueno, en eso, volviendo al ciudadano común y corriente en el buen sentido de los términos, no pensando tan economicistamente, sino en qué beneficios podría tener un ciudadano común y corriente que de repente deja de percibir los 250.000 colones y empieza a recibir $500 por mes. ¿Cuáles son los ventajas, Luis, que podría tener un ciudadano en esa dolarización? Bueno, yo creo que la situación actual que vive Costa Rica es muy similar a la que vivía El Salvador previo a que se dolarizó. Había relativa estabilidad en el mercado cambiario, pues ahí va el país adelante, pero tenía unas tasas de interés muy altas. Cuando las tasas de interés son muy altas, las tasas activas a la que la gente puede sacar un préstamo, entonces hay muchos proyectos de inversión
que son positivos y que generarían empleo y contribuirían a lograr un mayor crecimiento económico, que simplemente no son rentables a esa tasa. Con la dolarización, las tasas caen, pero dramáticamente. O sea, porque, ¿qué es lo que ocurre? Así ocurrió en El Salvador en cosa de casi instantánea, ¿verdad? Las tasas de interés locales en colones se hacen iguales a la tasa local en dólares. No estamos hablando de la tasa en Estados Unidos en dólares, ¿no? O sea, ¿cuánto cuestan acá? ¿Cuál es la tasa de interés local en dólares? Que es 41% menor a la tasa en colones. Entonces, estamos hablando de casi 7 puntos porcentuales de caída en la tasa de interés. Eso es un montón. O sea, si las tasas de interés caen de esa forma, entonces hay muchísimo espacio para que proyectos que hoy no se pueden implementar puedan hacerlo. O sea, la gente de que está pagando cuotas muy altas puede pasar a pagar cuotas menores en sus préstamos de casas, en préstamos para carros, y bueno, pues todo eso inyecta un mayor dinamismo a la economía. Entonces, eso es lo que yo diría el principal beneficio para un país como Costa Rica de dolarizarse en este momento. Por el contrario, lo que está proponiendo ahora el Banco Central, reconociendo que existe esa diferencia tan importante entre las tasas, es introducir una serie de distorsiones más para encarecer el crédito en dólares para que sea igual de caro que el crédito en colones o muy parecido. Y entonces, pues, ¿qué va a ser el efecto que va a tener eso? Y pues, nuevamente, el efecto contrario. Va a ser menos inversión, menos empleo, menos producción. Entonces, yo no entiendo realmente, digamos, la lógica que está manejando el Banco Central en este momento al hacer una propuesta de ese tipo. O sea, en momentos en que el desempleo está en niveles altísimos, cercanos al 10%, en momentos en que la pobreza anda por el 22%. Entonces, o sea, ¿a dónde nos quieren llevar con todo esto? Yo te he leído a vos con frecuencia y te he oído hablar en relación a que este tema de la flotación administrativa es una nebulosa, que al final de cuentas el banco siempre interviene para mantener un precio a su conveniencia y no necesariamente lo que el mercado está determinando. ¿Estás vos de acuerdo con esa posición? Es difícil, digamos, estar en desacuerdo, porque cualquier cosa que sea manipular, o sea, puede tener algo perverso detrás. O sea, bueno, muchas veces la gente piensa que hay actores económicos que se dan cuenta cuando van a devaluar para ganar su dinero también, ¿verdad? Sí, pero en este caso, digamos, ahorita como está la situación en el país, yo creo que el Banco Central lo que está tratando de hacer es mantener un tipo de cambio estable para evitar esas fluctuaciones diarias que no tienen ningún sentido. O sea, el país es tan pequeño y la economía es tan pequeña que cualquier entrada o salida de capital que no sea muy importante puede causar una distorsión en el tipo de cambio. Y eso automáticamente también le crea mucha inseguridad a la gente y hace que la gente entre en un modo de emergencia o de pánico en cualquier momento, tanto para arriba como para abajo, tanto para una devaluación como para una devaluación y revaluación. Entonces yo sí creo que el problema aquí es que deberían estar bien claras las reglas bajo las cuales se va a hacer la flotación, y debería respetarse la tendencia, eliminar las fluctuaciones está bien, pero permitiendo que el dólar se mueva con su tendencia natural a mediano plazo. Para mí no es lógico, digamos, que el dólar que la economía que el colón se siga revaluando. Digo, cada vez, o sea,
el país se vuelve más caro, menos competitivo. Entre más bajo esté el dólar, es peor para mucha gente. A mí me llama mucho la atención eso que planteas vos, porque cuando se genera un problema a nivel nacional o cuando se genera una revaluación del dólar, los primeros que brincan son los exportadores, o a la inversa. Y en el otro caso son los importadores los que brincan. En este caso evitaríamos ese problema del beneficio para unos de que el dólar se devalúe o se aprecie y que beneficie a exportadores o importadores. No, pero es que yo creo que lo que asusta no es que se devalúe o que se revalúe, lo que asusta son las fluctuaciones violentas. Dicen que en otros países el tipo de cambio también fluctúa a diario, sí, pero no 3, 4, 5% en cuestiones de días o semanas. O sea, aquí llegó casi a un 10% en 3 meses. O sea, de 500 que estaba en enero del año pasado, a principios de enero, a 550 o 560 en cuestión de 90 días. O sea, más de un 10% de devaluación. O sea, eso es casi caótico. Ahora, entonces, eso es lo que se trata de evitar, o sea, nada más. O sea, porque usted puede mantener sus riesgos y hay mecanismos para mitigar esos riesgos de devaluación, cobertura cambiaria, de futuro, un montón de cosas, pero eso dentro de una economía a mediano plazo. O sea, pero esas variaciones diarias así, eso es lo que crea pánico. Ahora, pregunta de politólogo, no de economista. ¿Qué sucede en el espacio de que muchos países entren en esa corriente de dolarizarse? La economía norteamericana tendrá que imprimir más dólares o tendrá que proveer en su economía el concepto de tanto país dolarizado. Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta y mucha gente se preocupa, ¿verdad?, de cómo es esa coordinación que se da entre la Reserva Federal y los países dolarizados. Y es una diferencia muy importante con la zona del euro. En la zona del euro es un proceso donde van sumándose los países siguiendo una serie de condiciones y hay un tema de coordinación y, por decirlo así, se meten todos en la misma olla. Entonces los problemas de Grecia se vuelven los problemas de Alemania y los problemas de España también afectan al resto de la zona. Y eso lo que ocasiona es que da un incentivo para que los países se comporten de forma irresponsable. O sea, yo sé que yo soy Grecia, puedo ser bien irresponsable y que va a venir el resto de la zona y el Banco Central Europeo a salvarme. Y es muy diferente cómo funciona una dolarización. En la dolarización, la Reserva Federal dice, usted país, el que sea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, si quiere usted dolarice, es cosa suya. Yo imprimo dólares y yo feliz de imprimir más porque si se los llevan al resto del mundo, no va a subir mi inflación en Estados Unidos. Entonces, el resto del mundo se los traga y yo feliz, ¿verdad? Yo imprimo de la nada. Entonces, desde el punto de vista de la Reserva Federal, para ellos, entre más dólares circulen en el resto del mundo, mejor. Pero, ¿qué ocurre localmente? Si un país se dolariza y se comporta de forma irresponsable, no va a venir la Reserva Federal a salvarlo. Entonces, no está ese incentivo, digamos, que si está en la zona del euro, decir, ahora es que si nos hundimos todos. Bueno, el país irresponsable se hunde solo. Y como dicen el dicho ahí, cada palo aguanta su vela, lo cual es muy sano. Entonces, digamos, existe un incentivo en los países que se dolarizan a comportarse mucho más responsable del que existiría, digamos, en un país pequeño en la zona del euro. En
el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. En Brasil ya han cambiado tanto la moneda. Yo me acuerdo chiquillo del cruzeiro, después del cruzado y ahora hay otra moneda. ¿Qué es la diferencia o qué sucede cuando hay un cambio de moneda? Qué sé yo, pasar del colón a la colona, o como han hecho en Brasil, o inventarse una nueva moneda. ¿Es más rentable, o sea, es más apropiado pensar en una dolarización que en un cambio de moneda? Sí, bueno, lo que ocurre en esos cambios de moneda es que probablemente ya el Banco Central le da vergüenza usar unos billetes que ya no le caben los ceros. Sí. Como las liras en Italia. Bueno, en Zimbabue eliminaban 12 ceros
y aún así ya la moneda no valía nada y entonces la llevan en carretillos, ¿verdad? Al comprar verduras al mercado. Entonces, o sea, ¿qué es eso? Eso es prueba de que te robaron tu plata. O sea, te la robaron legalmente, claro, ¿verdad? El Banco Central tanto imprime papel que no vale nada que lo que vos tenés en tu bolsa ya no alcanza para comprar las cosas. Entonces, nuevamente, o sea, si uno simplemente compara la historia del colón versus la historia del dólar, yo había hecho el ejercicio como para 20 años y uno veía que la inflación acumulada del dólar eran, digamos, 67% en unos 10 años. La del colón era como 1000%. Entonces, o sea, es clarísimo y se puede demostrar fácilmente que te están despojando de tu riqueza. Los bancos centrales que manejan estas monedas de forma irresponsable. Entonces, eso no quiere decir que con el dólar no pierde valor, sí, claro, pierde, pero no de una forma descarada como otras monedas en América Latina. Ahora, y en el tema, Gilberto, en el tema de los bonos del Estado, eso que coloca cada vez que tiene necesidad el gobierno de buscar recursos, que los coloca a nivel internacional, ¿varía en algo la colocación de bonos o sencillamente se colocan ahora en dólares y ya no varía nada en que la moneda sea el colón o sea el dólar? Se colocan de la misma forma, se colocan ahora en dólares, se colocan después. ¿O hay algún cambio en la percepción internacional del valor de los bonos en Costa Rica? Yo creo que el cambio podría ser más bien un tanto positivo, porque ya el paso de que da el gobierno de dolarizar es un paso de seriedad y de deseos de ordenarse y de meterse dentro de un régimen de disciplina fiscal mucho más serio. Y entonces yo creo que más bien sería un atractivo para que los bonos fueran más apetecidos. O sea, ya entrarían otros factores a jugar más. En este momento aquí hay bonos en dólares que emite el gobierno para el país, para los costarricenses, y hay bonos en dólares que los emite al mercado internacional. Lo hace específicamente para traer capitales de afuera y no competir con los capitales locales por la dolarización. Pero en eso que estás contando no hay un problema de que al final de cuentas, si yo dolarizo, en este caso que estás contando, bonos a lo interno, préstamos a lo interno, al final de cuentas, en esa dolarización solapada que estamos desarrollando nosotros, al final de cuentas, si todo está en monedas extranjeras, en dólares, nuestra deuda, hablar de deuda interna y deuda externa es prácticamente lo mismo. Si todo se debe en dólares, es una sola deuda. Sí, no, así es. Dólares, lo que es deuda en dólares es deuda en dólares. Sin embargo, como te digo, más que todo se dirige afuera para que no compita con el mercado local. Pero eso es una cuestión un poco de estrategia de colocación de los bonos, pero en realidad el atractivo que pueda tener la emisión de Costa Rica afuera va a depender mucho de lo que la gente afuera vea del país. Sí, no, yo creo que ahí muy de acuerdo. Lo único que agregaría es que, una experiencia concreta que confirma lo que explicaba Gilberto es en el caso de Ecuador. El país dolarizó y muy pronto su calificación de riesgo mejoró significativamente, pero que vemos cuando se colocan, cuando nos movemos a la dolarización. O sea, ¿qué se le pide a la dolarización? A la dolarización se le pide que ponga en orden lo monetario y lo cambiario. Pero las calificadoras de riesgo se preocupan por ver la capacidad de pago del país, que depende más de las variables fiscales. Entonces,
nosotros nos podemos dolarizar mañana y hay muchos problemas que no se solucionan. Entonces, que ese es un argumento, ¿verdad? Que dicen, no, es que la dolarización es una varita mágica. Por supuesto que no. Entonces, la dolarización soluciona este tipo de variables que mencionaba antes. Todos los problemas de irresponsabilidad fiscal, uno los puede tener con una moneda con la que sea. propia Con la que sea. o como Grecia con el euro. Entonces, o sea, los problemas de responsabilidad fiscal tienen que corregirse. Los problemas que tienen que ver con competitividad de los puertos del Atlántico, con esos tenemos que corregir. Los temas de seguridad jurídica, los temas de seguridad ciudadana, etcétera, tienen que ser corregidos independientemente de la moneda que se use. Entonces, o sea, yo sí creo que se da una mejora en la calificación de riesgo, porque se elimina el componente local del riesgo país y yo creo que la comunidad internacional vería con buenos ojos la adopción del dólar como moneda. Pero eso no quiere decir que pierde urgencia e importancia la solución del problema fiscal, que en nuestro caso es enorme. Sí, en el tema del presupuesto, igual, a la hora que se define el presupuesto se definiría en dólares. Los problemas de deuda o de falta de solvencia para cubrir el presupuesto nacional, que a la fecha se habla siempre que el 50% está cubierto con deuda, todo continuaría igual. Es solamente en el espacio de lo que vos estás planteando que se podrían corregir algunas cosas. ¿Entiendo bien? Sí. Bueno, la disciplina fiscal, otra vez, vamos a lo que te decía al principio, es si tengo $100 dólares, eso es lo que puedo gastar. O sea, eso es lo que trataría de marcarse en el concepto de la dolarización, básicamente. Y el presupuesto, ¿cómo se llama? Tendría que estar ajustado que el gobierno tiene que gastar solamente lo que puede ingresar. Dentro de eso se cuenta obviamente la deuda. Y no es que el país no se pueda endeudar. Bueno, hay países como Japón y otros que deben de una gran cantidad de deuda. Todos los países se endeudan. Y no es necesariamente malo. Y son economías muy fuertes. O todas las personas igual. O sea, uno tiene o sea, pero se endeuda en la capacidad que tiene de repagar esas deudas. Y es una como, podría decir, una rueda que da vuelta y vuelta, porque eso es lo que se necesita para que la economía funcione. Si usted para todo en un momento, o sea... Y los detractores de la dolarización, ¿dónde encuentran las grandes desventajas? ¿O no hay? Porque pareciera que todo es muy, muy positivo. Para mí, yo creo que es lo de la soberanía, creo que es la falta de no quererse someter a estos regímenes muy estrictos, porque el tener plata y el tener capacidad de imprimir es políticamente... Es una tentación política. Es una tentación política y todo se maneja ahí. O sea, todo esto se maneja al final de cuentas en eso. Como dijimos al principio, lo que se puede hacer, lo que el Banco Central realmente puede hacer para manejar la economía es ínfimo. O sea, aquí estamos y yo creo que un caso buenísimo digamos, para analizar es el de Grecia, ¿verdad? O sea, ¿para qué quiere Grecia tener moneda propia? No lo quiere para nada bueno, lo quiere para ser irresponsable en lo monetario y lo cambiario, para devaluar y empobrecer a toda la gente. Engañar. Que fue lo que hicieron en Argentina, cuando tenían la convertibilidad. O sea, ¿qué favor le hicieron a los argentinos empobreciéndolos a todos? Arruinando el país. Engaña a la gente, o sea, es un engaño, o sea, porque la capacidad real de compra de la gente se diluye totalmente. Entonces, el tema de la dolarización es un tema de una decisión política. No hay requisitos de ningún tipo para un país que decide de pronto dolarizarse. Porque había leído algo de que en Ecuador la dolarización era obligatoria, que en El Salvador era más liviana. No hay diferencias entre las dolarizaciones de los otros países, son idénticas. Ningún país le pidió permiso a Estados Unidos para dolarizarse. Es una cuestión totalmente política. Usted dice, a partir del 1 de enero del 2016, todo el mundo tiene que haber cambiado los dólares
los colones a un tipo de cambio que se programa, y ya, o sea, y saca de circulación los colones y tienen que tener el efectivo o la plata para poder cambiarlos a dólares, pero este debate se viene generando recientemente nuevamente, había desaparecido y en el espacio de los economistas nuevamente se está planteando. Sí, bueno, la sociedad en general claro, no... que yo sepa, el tema se había planteado hace muchos años por Oscar Barahona Streber, y en el año 2000 Eduardo Lizano, estando en el Banco Central, le dijo a Miguel Ángel Rodríguez, estudiemos la posibilidad de dolarizar Costa Rica. Y sí hay un tema que es importante para dolarizar, y es que las reservas que tenga el Banco Central te alcancen para sustituir la base monetaria, o sea, los colones que andan dando vuelta. Y alcanza casi que el doble. O sea, gracias a que el Banco Central, desde que se metió en este cuento de las bandas, ha decidido acumular y acumular y acumular reservas con un gran costo para los costarricenses, porque ¿cómo acumula reservas? Imprimiendo colones que tira a la calle, que se traducen en tarde o temprano en inflación, y entonces, o sea, ya los costarricenses pagaron 7.220 millones de dólares que hay en reservas, y lo que se necesita para dolarizar es como la mitad. Entonces dolarizamos y nos quedan como 3.400 millones de dólares en reserva en el Banco Central, y nos olvidamos de toda esta manipulación de la moneda, de la manipulación de las tasas de interés, de la inseguridad que genera también estar pensando que se va a devaluar, sí, si no se va a toda esa incertidumbre, que si es banda, que si no es banda, que si es mini devaluaciones. Toda esa incertidumbre lo que termina siendo es un freno para la inversión. La gente no quiere invertir si sabe que su decisión, que puede llevarlo a ganar, se puede convertir en una pérdida gracias a la decisión de la Junta Directiva del Banco Central. ¿Algo más, Gilberto? ¿Se nos va el tiempo? No, en realidad este es un tema interesante. Yo creo que en el momento que el país decida hacerse o moverse en esta dirección, es una decisión muy importante, pero creo que eventualmente debería ser algo que sí se piense muy bien. Si realmente queremos salir adelante y prosperar, creo que hay que tomar medidas más fuertes de la que hemos tomado hasta ahora, y hay que quitarse un poquito ese cuento de la soberanía y eso. Hay que darse cuenta de que vivimos en un mundo globalizado, que vivimos en un mundo que es enorme y que nuestra economía es muy pequeñita para tratar de manipularla y de manejarla ajena a lo que pasa afuera. O sea, no es, cada día que pasa, la influencia del exterior, de lo externo, es mucho más grande en todos los países, especialmente en todos estos países pequeños. O sea, no hay forma de que nos aislemos, no hay forma ya de ignorar lo que pasa en el mundo. De ignorarlo, o que nos metamos en un globo, en una esfera, contra todo, contra el ruido, porque la presión es demasiado grande. O sea, bueno, a mí me parece que el tema queda en el tapete. Yo en una conversación que tuve con Luis decidí hacer este programa porque me parece que hay un ambiente donde nuevamente se está planteando este tema, y es importante que usted, antes de que se plantee con más fuerza, vaya conociendo a qué se refiere. Les agradezco a Gilberto, a Luis la presencia, gracias por venir a Noche Sin Tregua, sobre todo a ustedes por habernos sintonizado. Los veo en 8 días. Mañana hay reprise del programa a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde. El miércoles lo ve en YouTube, y mientras tanto nosotros nos quedamos aquí en Vino Mundo disfrutando una cena. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.